Hola, aquí el doctor Alberto San Agustín para hablar de señales que pueden ser signos o síntomas que nos da nuestro cuerpo para indicarnos, para alertarnos de que nuestro corazón puede que no esté funcionando del todo bien o que incluso esté funcionando muy mal. Esto es importante porque la principal causa de muerte en los países industrializados son causas cardiovasculares, infartos de miocardio, también accidentes vasculares cerebrales, y si sabemos este tipo de síntomas y de signos, puede ayudarnos a darnos cuenta a tiempo de que esto va mal y de que podemos acabar teniendo problemas muy graves. Y en este sentido, el tiempo es músculo, en este caso músculo cardíaco, y si es un problema cerebral sería el tiempo tejido cerebral. El problema es que muchas veces o se desconocen estos signos o estos síntomas, o se conocen mal o no se les presta mucha atención. Por esto, en este vídeo voy a comentarlos y vamos a analizarlos un poquito, porque así podremos salvar vidas. Por ejemplo, yo recuerdo hace bastantes años, debía ser a mitad de los años 90, que estaba en un congreso, en un palacio de congresos. Era el sur de España, no voy a decir el sitio, pero era muy, muy bonito. Y estaba de una charla a otra, conferencias, viendo los programas, y me di cuenta de que había un comercial que tenía un aspecto que no me gustaba. O sea, era una persona de más de 50 años, con una obesidad abdominal, pero sobre todo el color de la piel era un color pálido, que recordaba mucho al que tienen las personas que están a punto de sufrir un shock. ¿No? Un shock, un síncope, pero sobre todo un shock. Era lo que me recordaba. Se lo comenté a mi compañera y estuvo de acuerdo. Que sí que es verdad, este hombre tiene un aspecto un poco preocupante. La verdad es que seguí así un poco extrañado, sin saber qué hacer, pero bueno, al cabo de unas horas resulta que coincidí con esta persona y empezamos a hablar, y bueno, hablaba de sus productos de forma normal, no parecía que tuviera ninguna dificultad para hablar, para expresarse, lo que sí que seguía con este color extraño. En un momento le pregunté si se encontraba bien. ¿Por qué? Pues porque es que me ha dado la impresión de que se ha tambaleado un poco, que se ha mareado. No era verdad, porque no se había tambaleado en ningún momento, pero era porque no sabía cómo preguntarle, como si estaba bien o si tenía algún problema. Pero me dijo que no, que se encontraba muy bien, que estaba bien. Le digo, es que lo veo un poco pálido. Dice, no, es mi color habitual de la piel. Sí que vi algunos signos que voy a comentar después, que eran indicativos de que podía tener algún problema cardiovascular, pero seguimos hablando. No insistí en el tema porque siempre te quedas con la sensación de que te estás metiendo en donde no te llaman, pero bueno, ya hice la pequeña intervención y después, al cabo de unas horas, acabó aquel hombre lo perdí de vista, y al día siguiente recuerdo que no lo vi. Al compañero que estaba por ahí, a otro compañero, le pregunté que dónde estaba el representante, y me dijo que no había venido porque se encontraba mal y que había ido al hospital. No sé exactamente cómo acabaría todo, pero daba la impresión de que esta persona tenía algún problema cardiovascular importante que se estaba precipitando. Y bueno, no quiso dar explicaciones, pero no sé si influiría el comentario que le hice o simplemente empeoraría bruscamente y acabó en el hospital. No sé cómo acabó la situación. Pero comento esto porque no es la primera vez. Es decir, muchas veces, a veces incluso por la calle ves gente que da la impresión de que son bombas de relojería andantes, en el sentido de que se les ven muchos signos de que su corazón o de su sistema vascular no anda del todo bien, y me refiero a personas relativamente jóvenes, de alrededor de 50 años o menos. Y a veces lo peor es cuando te las presentan directamente, les ves la cara, su aspecto, y te das cuenta de que la cosa no va bien, y te enteras de que al cabo de un año o al cabo de 2 años han fallecido precisamente por algún
paro cardíaco súbito, por algún problema cardiovascular. Por eso digo que es interesante que conozcamos algunos síntomas y signos que nos hacen sospechar esto, porque así es posible que podamos salvar vidas, al menos a nosotros mismos o a personas alrededor nuestro o a nuestros seres queridos. Los chantelasmas son unas pequeñas sobreelevaciones que se dan en los párpados de color amarillento, crecen lentamente y no dan ningún tipo de molestia, es más bien un problema estético, y suele aparecer más en mujeres de mediana edad. Suele ser en los párpados superiores, en el ángulo interno, en la parte interna de estos párpados, y esto puede indicarnos que hay una elevación de colesterol o de triglicéridos o de ambas cuestiones, y esto es un factor de riesgo cardiovascular. Es decir, que si tienes estas chantelasmas, que son un tipo de chantomas, que los chantomas son lo mismo pero que pueden aparecer por la piel, pues esto es una indicación de que podrías tener elevado el colesterol, y lo interesante sería hacerse una analítica, comentárselo con el médico, porque es un factor de riesgo cardiovascular. Se ha visto que más o menos el 50% de las personas que tienen chantelasmas pueden tener el colesterol o los triglicéridos o ambos elevados, y solo un 1% de las personas que tienen colesterol o triglicéridos tienen estos chantelasmas. O sea, una cuestión no implica la otra necesariamente, pero hay que valorarlo porque sí que puede haber una relación con problemas cardiovasculares. Entonces no está de más el vigilarlo un poquito más estrictamente, y es una cuestión que se ve a simple vista. El arco senil es un cambio de coloración alrededor del borde de la córnea, y que este se va transformando en color más blanco grisáceo, y puede ir incluso aumentando de tamaño y llegar a hacer que el color del ojo pueda cambiar en apariencia, de forma que antes lo tuvieras de color marrón y que empiece a ser de un color más pardo o más blanquecino. Esto no da problemas de visión. El tema del cambio de color es porque va por delante de lo que es el iris, que es lo que nos da el color de los ojos, pero esto se debe a un aumento progresivo del colesterol y de los triglicéridos que se va depositando allí. Es normal si tienes más de 60 años, esto es bastante frecuente, y sobre todo a partir de los 80 años. El problema es si lo tienes esto en menos de 50 años o tienes menos de 45 años. Entonces esto podría deberse a un aumento importante del colesterol y o los triglicéridos, y habría que mirarlo. Esto podría ser un signo que nos indica que hay una alteración de las grasas en tu sangre, y que esto es un problema que puede dañarte los vasos sanguíneos y los vasos sanguíneos del corazón. El signo de Frank es un surco que se puede ver desde la parte final del conducto auditivo externo hasta la parte del lóbulo inferior de la oreja, en forma de una diagonal de unos 45 grados, y es bilateral. Las personas que tienen este surco parece ser que tienen más probabilidad de tener algún tipo de obstrucción en las coronarias, que son los vasos sanguíneos que alimentan el corazón, o incluso en las carótidas, que son las que llevan la sangre hacia la cabeza. Esto se dio cuenta un neumólogo que se llamaba Sanders Frank, que era norteamericano, y vio que muchos pacientes que habían tenido un infarto agudo de miocardio, tenían algún problema de este tipo, tenían este surco en las dos orejas. Es un surco que aparece sobre todo con la edad, es decir, cuanta más edad tiene la persona, menos importancia hay que darle, pero si lo ves a una persona joven y no ha tenido ningún problema de infarto, de anginas de pecho o cardiovascular, habría que prestar atención e investigarlo un poquito más. El que tengas el signo está relacionado con un 70% de casos con problemas coronarios o vasculares, y las personas que han tenido un infarto, han tenido un problema vascular, lo tienen 40% de las veces. O sea que el tenerlo o no tenerlo no es algo 100% seguro, y hay más relación, por lo que parece, conforme baja la edad. La persona es más joven, sobre todo a partir de edades menores de 50 años. Entonces hay que también tener en cuenta esto y valorarlo en función de todos los factores de riesgo que tenga la persona, por supuesto. Un color azulado de la piel,
concretamente las partes que se pueden ver por la cara, en la zona de la nariz, de los labios, en las orejas se empiezan a poner de un color azul y el resto está como pálido. También las manos a veces se puede ver que se ponen azuladas. Esto puede indicar que hay una falta de llegada de sangre a estas partes del cuerpo, o de sangre oxigenada, que es un color rojo más brillante, y hay este tipo de cambios de coloración, esta coloración que se llama cianosis, esta coloración azulada o incluso violácea. Esto puede indicar que hay un problema cardíaco, un problema pulmonar, sobre todo si la persona se queja de que tiene dificultad respiratoria. Entonces esto puede ser que haya algo grave en ese mismo momento que está haciendo daño y que está dando lugar a esta falta de llegada de sangre, de oxígeno a estas partes más alejadas del cuerpo. Problemas pulmonares, puede ser una obstrucción pulmonar crónica, puede ser lo que se llama un EPOC, un enfisema, puede ser un tromboembolismo pulmonar, que esto es una situación grave, puede ser un problema cardíaco, una insuficiencia cardíaca, que el corazón no bombea suficiente sangre, puede ser por un infarto, en fin. Hay varias causas, una lista de causas que podrían dar lugar a esto, pero si se ve una coloración de este tipo hay que investigarlo porque puede ser un problema crónico, que hay que verlo, pero también puede ser un problema agudo si esta coloración ha sido rápida y que esto precipite alguna situación grave. Un signo muy evidente que nos da nuestro cuerpo es la obesidad, sobre todo la abdominal, es decir, la que está alrededor del abdomen, de la barriga, y que es más frecuente en los hombres. Esta se ha asociado a mayor riesgo cardiovascular porque habrá mayor probabilidad de tener una presión arterial alta, de tener con el tiempo el azúcar alto o incluso el colesterol alto. Y todo eso son factores que se van sumando. Además aumenta la presión en general sobre el corazón y la presión en general sobre los riñones y también puede afectar al hígado y por otra parte también las articulaciones, sobre todo las que tienen que soportar peso, como las de la columna vertebral, pero sobre todo la cadera, las rodillas, los tobillos y los pies. Otro signo es el de que la persona es fumadora. No me refiero a que lo veas fumar, porque entonces es evidente, sino porque tiene signos indirectos de que fuma. Uno, el más fácil de captar, es por el aliento, que a veces es difícil de disimular, ¿no? El olor a tabaco, haber fumado, que a veces se mezcla con el fétor enólico, es decir, con el haber bebido alcohol, que es también un olor diferente, pero que es también muy característico. Esto se puede ver también porque las encías o sobre todo los dientes, que es lo que verás con más facilidad, están un poco más amarillentos. A veces también los dedos puedes ver manchas negruzcas y a veces también algunas manchas en la piel que se deben al consumo del tabaco. Entonces esto ya te hace sospechar que es un factor de riesgo adicional. Dolor en las pantorrillas al caminar. Esto consiste en que empiezas a caminar y al cabo de 100 metros, más o menos, empiezas con un dolor en las pantorrillas, en los gemelos, en la parte posterior de las piernas y tienes que parar. Paras y se va el dolor. Después empiezas a caminar otra vez y empieza al cabo de unos metros otra vez el dolor. Esto es muy sospechoso de obstrucción en las arterias, es decir, en los vasos sanguíneos que llevan la sangre hacia las piernas y se llama claudicación intermitente. Es decir, que estos músculos lo que hacen es claudicar, tiene de forma intermitente, que está relacionada con el esfuerzo físico, en este caso el caminar. Aquí puedes haber tenido cambios previos de la coloración de la piel, en las uñas, puedes tener caída de pelo, podrías haber tenido úlceras o no, lo normal es que todavía no hayan aparecido, pero podría ser. El tema es que esto hay que valorarlo, porque si esto se debe a una obstrucción, y lo que es típico, pues podría ser que también tuvieras alteraciones o obstrucciones en las arterias coronarias del corazón o en otras partes del cuerpo. Entonces habrá que investigarlo, es importante. La pérdida de pelo en las piernas también puede ser otro signo a tener en cuenta. Puede empezar a nivel de los tobillos y luego ir progresando hasta los gemelos y hacia la zona de los muslos. Puede ir asociado también con una piel más fina, más pálida, puede ser una piel más húmeda, incluso con alteraciones en el crecimiento de las uñas, que crezcan menos. Esto puede indicar que hay una dificultad de llegada de sangre hacia los tejidos de las piernas, porque las arterias
están obstruidas por placas de ateroma. Las arterias son los vasos sanguíneos que llevan la sangre del corazón hacia el cuerpo y lo alimentan, y en este caso serían las piernas, no les llega, entonces se mueren los folículos pilosos y por eso cae el pelo. El tema es que esta enfermedad de la aterosclerosis, que es la formación de estas placas de ateroma que llevan grasa, calcio y células defensivas, no se dan solo en una zona localizada como las arterias de las piernas, sino que pueden darse por todo el cuerpo y concretamente las arterias coronarias, que son las que alimentan el corazón, incluso las carótidas y otras partes. Por eso habrá que investigar. También puede ser que esta pérdida de cabello no sea debida a esto, sino que sea por algún tipo de factor genético o simplemente por el roce con los pantalones. Entonces esto habrá que tenerlo en cuenta y, por supuesto, como siempre, tener en cuenta todos los factores de riesgo de la persona para hacer una valoración. Las úlceras o llagas que no cicatrizan bien pueden ser debidas a una mala circulación en las piernas, y si hay una mala circulación en las piernas es posible que también la haya en otras partes del cuerpo, como por ejemplo el corazón. Puede haber llagas o úlceras arteriales o venosas. Las arteriales son menos frecuentes, son unas llagas que se dan en la cara externa del tobillo y que no sangran. En cambio, las úlceras venosas son más frecuentes, se dan en la cara interna del tobillo y estas sí que suelen sangrar. Ambos tipos suelen doler, pero en el caso de que haya una diabetes que haya afectado a los nervios, puede haber una neuropatía diabética, de forma que es posible que estas llagas no duelan. Esto normalmente, si lo tienes, ya te habrán investigado y se sabrá si tienes algún otro tipo de alteración o problema cardíaco, te habrán pedido pruebas. Pero no está de más el tenerlo en cuenta por si acaso. Por supuesto, esto se producirá después de esto que hemos comentado antes, de cambios en la piel y cambios respecto a la caída del cabello, del pelo en las piernas. La hinchazón en los tobillos o en los pies. Esto puede ser por un edema, es decir, por un acúmulo de líquidos en estos tejidos y que dejan marca, que se llama fovea, cuando aprietas con el dedo en la zona. Esto se puede deber a un problema de bombeo de sangre por parte del corazón, entonces habrá que investigarlo. También podría ser un problema del hígado, podría ser un problema del riñón o incluso de los vasos sanguíneos, de las venas, de las mismas piernas que den lugar a este problema. Normalmente empeora durante el día y disminuye si elevas las piernas. Lo que notarás es que los pies como más hinchados y que te aprietan más los zapatos, ¿no? Es el síntoma por el que empieza esto. El dolor con opresión en el pecho es el síntoma típico que dura unos minutos, a veces puede ir, volver, puede estar relacionado con el esfuerzo o no estar relacionado. Sobre todo es preocupante en persona que tiene más factores de riesgo. Podría ser por un dolor de tipo muscular, por gases o por ansiedad, pero si nunca te han investigado y tienes cierta edad y tienes factores de riesgo, lo importante es que te vea el médico cuanto antes, porque podría ser un problema de una angina de pecho o un infarto, sobre todo si va asociado a palidez, mareos, sudoración, náuseas, incluso vómitos, y sobre todo si el dolor es muy intenso. El dolor, ya digo, que es opresivo, precordial, es por esta zona de aquí, por aquí, y se suele ir hacia un brazo. A veces no, puede irse hacia el hombro, un hombro, el otro, puede irse hacia la mandíbula, puede irse hacia el estómago, puede irse hacia la espalda, en fin, hay diferentes variantes, pero es importante tenerlo en mente y si nunca te han mirado, nunca te han valorado, que haya una primera valoración urgente. Y después hay una serie de síntomas que están interrelacionados y que tienen que ver con la relación que tiene el corazón con el resto del cuerpo y con el pulmón. De forma que si el corazón está alterado y no bombea suficiente sangre, es posible que tengas problemas de dificultad al realizar actividades cotidianas porque tengas cansancio. Esto quiere decir que el corazón no bombea suficiente sangre para que llegue a los tejidos y tienes un cansancio mucho más exagerado de lo normal. Si tienes factores de riesgo, hay que investigar que pueda ser que una de las causas sea que el corazón no funciona bien. Por supuesto, podría ser por una anemia, podría ser por un hipotiroidismo, y por otra causa, o puede ser varias causas asociadas, que también podemos tener mala suerte, pero esto sería uno de los síntomas, esta sensación de cansancio muy exagerada.
Otra sensación que podemos tener es la de dificultad para respirar, sobre todo con los esfuerzos, que nos cueste más y notemos que nos falta aire. A veces puede estar relacionado también con una sensación de necesidad de toser, con una tos con un poquito de flema, y esto quiere decir que el corazón tampoco bombea sangre suficiente, de forma que ésta se acumula un poquito desde la parte izquierda del corazón hacia el pulmón y dará estos síntomas. Sobre todo es más dramático por la noche, porque puede ser que nos despertamos por la noche porque nos ahogamos. Esto se llama disnea paroxística nocturna, porque al estar en posición horizontal empezamos a tener dificultad para respirar porque se acumula líquido en el pulmón. Y también este acúmulo de líquido que sea hacia atrás puede dar lugar a síntomas como por ejemplo la nicturia, que es esta sensación de que tienes que orinar varias veces durante la noche porque se acumula mucho líquido, lo tienes que eliminar. Y también lo que hemos comentado de el problema de acúmulo de líquidos en edemas o hinchazón en los tobillos, en los pies, y bueno, podría ser más dramático y subir incluso hacia el abdomen. O sea, son síntomas que pueden ir apareciendo, que están todos interrelacionados y que hay que tener en cuenta. Sobre todo si tienes factores de riesgo, hay que ir al médico. La siguiente pregunta es ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es la solución? Pues la primera cosa que hay que hacer es que si tienes algún síntoma o signo de los que hemos comentado hasta aquí, hay que consultar al médico y hacer lo que te diga. O sea, el prestar atención y tomar interés y hacerse responsable también de la propia salud. Esto en primer lugar es lo que hay que hacer. En segundo lugar, los consejos generales son el controlar el peso, es decir, el sobrepeso o la obesidad. Ya hemos dicho que sobre todo la abdominal, pero en general es nociva para la salud en general. Entonces, a través de la alimentación y de la actividad física debemos intentar controlarlo en la medida de lo posible. Por supuesto, eliminar el tabaco y hábitos tóxicos en general, pero sobre todo el tabaco. Después, controlar la presión arterial. Ya decimos que lo ideal sería que estuviera a menos de 120/90, o sea que la máxima esté a 120 o menos y la mínima 80 o menos, pero al menos que esté por debajo de 140/90. O sea, este sería el objetivo. Después el colesterol también, procurar tenerlo bajo control, que puedes hacer dieta, cuidar tu alimentación y hacer ejercicio físico, consumir fibra y avena y todo lo que hemos comentado, pero es posible que no consigas controlarlo del todo y que incluso no puedes llegar a los objetivos si ya has tenido un problema cardiovascular, un infarto, una angina de pecho o algún problema cardiovascular. No te has de sentir culpable, porque a veces también hay un factor genético importante que es difícil controlar, y a veces puede ser que te pauten medicación y no quede más remedio que, aparte del cambio de estilo de vida, pues añadir las medicaciones contra el colesterol. Lo mismo se puede decir respecto a la hipertensión. Y lo mismo sobre el control de la glucosa en la sangre, que si eres un diabético, normalmente el objetivo será que esté a menos de 7 la hemoglobina glicosilada, incluso a menos de 6,5, depende de la edad y tus factores de riesgo. Has de seguir las recomendaciones del médico y es posible que haga falta una medicación adicional, aparte de seguir estos cambios de estilo de vida. Ya hemos dicho que el ejercicio físico, caminar o el ejercicio físico en general es importante. Según cómo estés, pues tendrá que ser supervisado, y sobre todo la alimentación, que ya hemos dicho que fuera rica en verduras, en frutas, en cereales integrales y también aceite de oliva, y tener en cuenta el evitar los alimentos ultra procesados, que esto es importante. A veces es más interesante tener en cuenta lo que no hay que comer y después prestar atención a lo que hay que comer. Pero bueno, hay que tener en cuenta las dos cosas. Por supuesto, si tienes familiares de primer grado, padre, madre, hermanos, hermanas, que han tenido un problema de tipo cardiovascular, un infarto, un accidente vascular cerebral, cirugía cardíaca, han tenido que ponerle algún stent, pues habrá que tenerlo también en cuenta, porque en este caso tendrás que hacer estudios más profundos o habrá que ir con mayor atención, porque es posible que tengas una mayor predisposición. Como ya digo, es importante este cambio de estilo de vida, pero a veces es posible que haga falta una ayuda adicional, que te la pautará el médico en forma de fármacos o medicamentos. Si es necesario, pues hay que hacerlo, hay que asumir una responsabilidad y cuidarse. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.